Regresión de mínimos cuadrados. La regresión de mínimos cuadrados es un método que difiere mucho de interpolación. Primero que todo, en la cantidad de datos que podemos tomar. En interpolación solamente podíamos tomar los datos n más 1 de acuerdo al grado que teníamos de ecuación. En este método, no importa cuántos datos tengamos, podemos tomar todos los datos. Si quiero hacer una regresión lineal con 1.000.000 de datos, lo puedo hacer. En el método de interpolación solamente podía tomar dos datos, uno por encima y uno por debajo del valor que yo quiero encontrar. Segunda diferencia fundamental: interpolación solo permite calcular valores que estén en el rango de los valores que yo conozco. En este método yo puedo calcular valores futuros o valores pasados. En este caso, valores que yo no conozco. Existen diferentes regresiones. La más sencilla sería regresión de mínimos cuadrados lineal. Existe también la polinomial. Vamos a ver que se resuelven de una manera muy similar cuando estemos haciendo los ejercicios. En este caso, la regresión de mínimos cuadrados lineal, partimos de la ecuación de la línea recta adicionándole un término nuevo, más e. Este e se refiere al error residual entre el modelo, el que yo estoy creando, versus los datos o observaciones que yo tengo, ¿cierto? El modelo va a dar un dato nuevo que puede ser igual o diferente al valor que tengo yo. Si diera el error 0, significaría que el modelo ajusta perfectamente y los datos son los mismos, pero pocas veces se cumple esto. Para mejorar los modelos o la apreciación existe algo que se llama criterio de ajuste, y es simplemente una manera de minimizar los errores. Entre el error más pequeño sea, se supone que el método está bien ajustado. Existen diferentes maneras, una de ellas es sumar todos los errores. Sin embargo, este tiene un pero. Si tenemos un error positivo y un error negativo, puede pasar que se cancelen y nos daría la falsa impresión que no hay error, y es todo lo contrario. Para evitar esto, existen otros métodos como sacar valor absoluto a todos los datos, aplicar el criterio de minimax, mínimos y máximos, pero el método más utilizado es elevar al cuadrado los errores. Este efecto hace lo mismo que el valor absoluto, y adicional a eso, si hay un valor que es atípico, el cuadrado nos lo puede revelar mucho más fácil, ¿sí? Entonces es una manera mucho mejor. ¿Listo? Entonces, dentro del ajuste, el más sencillo sería el lineal. Entonces, partimos de esta ecuación y para minimizar el error lo que tenemos que hacer es, recuerden que en una función, si quiero encontrar el mínimo o el máximo, derivo la ecuación, en este caso la vamos a derivar en términos de a sub 0 y a sub 1, y la igualo a 0. Digamos que estas son las dos ecuaciones que tenemos. La podemos reorganizar un poco y tener así. En este caso, tenemos a 0 y a 1 como incógnitas. Y si analizamos un poco, que es lo que vamos a aprovechar más adelante, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces se puede resolver por matrices. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes miran la ecuación es un poco más compleja que resolverlo por matrices. Y esto solamente para el sistema lineal. En el caso de a sub 0, digamos que la ecuación es más sencilla porque es el promedio. Pero si tuviéramos a sub 2, a sub 3, a sub 4, esta ecuación sería demasiado grande para programarla de una manera sencilla, aunque no es imposible de trabajar. Aparte de los ajustes lineales o de los polinomios, también podemos trabajar ajustes en funciones, sean exponenciales, sean potencias, sean fracciones. Estos tres modelos que ven acá son ecuaciones comunes para ciertos comportamientos. Estos modelos se pueden aproximar
a una línea usando algo que llamamos linealización. En el caso del modelo exponencial, si ustedes miran, y y x son los ejes, pero cuando sacamos logaritmo de y, o sea los datos, se convierte en línea recta. En un modelo potencia, si sacamos logaritmo base 10 o cualquier tipo de logaritmo a los dos ejes, se vuelve línea recta. Y a esta fracción en particular, si le sacamos la inversa a ambos lados, también se vuelve línea recta. Existen diferentes fracciones que tienen maneras de trabajar muy similares. Cuando hagamos los ejercicios particulares, haremos la demostración de cada uno de cómo llegamos de acá a una línea recta. ¿Listo? Adicional a eso, para saber qué tan bien o no son los modelos, existe algo que se llama la desviación estándar. Parte del modelo original, que es simplemente la sumatoria de los errores al cuadrado. ¿Listo? Y tenemos esta formulita, que es R, dividido n-2, en este caso el número de datos. ¿Listo? En este caso tenemos que esta fórmula nos va a decir la desviación estándar lineal. ¿Listo? Luego aparece ST, que es la suma de los errores residuales al cuadrado. Y este se basa en los valores de Y. Simplemente estamos comparando un Y versus el promedio. Y luego aparece el coeficiente de correlación, ¿sí? Que es R cuadrado. Este valor va de 0 a 1. 1 sería un ajuste perfecto, ¿cierto? Significaría que este valor vale 0 y R vale 1. ¿Listo? Esta sería la fórmula. Como ven, la fórmula también es algo compleja. En el caso de regresión polinomial, como les decía, es la misma metodología, simplemente que aparecen más ecuaciones y se arma una matriz cada vez más grande. ¿Listo? Pero en sí es el mismo procedimiento que tenemos en estos métodos. Para detallar un poco más esto, haremos ejercicios con los mismos datos de interpolación, aplicando todos los modelos: lineal, polinomios, exponenciales, potenciales, fraccionarios. Veremos cómo se hace utilizando la metodología de crear las matrices y también les explicaré cómo Excel ya tiene incorporadas algunas de estas funciones de una manera sencilla para hacer también estas regresiones programadas. Regresión de mínimos cuadrados lineal. En este caso resolveremos los siguientes datos que tenemos acá, x y y, para encontrar el valor de y cuando x vale 8. Recordando lo que vimos en interpolación, tenemos que si es grado 1 es lineal y necesito como mínimo 2 datos. Puedo tener más. Si es grado 2, mínimo 3. Si es grado 3, mínimo 4 y así sucesivamente. Son datos mínimos. Adicional a eso, ven aquí tres formulitas, ST, SR y R cuadrado, que en la teoría se encuentran y nos van a servir para encontrar el coeficiente de correlación, que en este caso es R solito, o el coeficiente de determinación, que es R cuadrado. Simplemente va a ser una medida que nos va a decir qué tan bueno es el modelo utilizado. Adicional a eso, aquí aparecen unas matrices, a modo de ejemplo, porque no vamos a utilizar ecuaciones, vamos a construir las matrices. ¿Listo? ¿Cómo se construyen? Arriba vamos a poner el nombre de los coeficientes. A0 corresponde, en este caso, al coeficiente independiente. En este caso la ecuación sería y igual a 0 más a su 1 por x, ¿cierto? Este sería el caso de una lineal. Si tuviéramos una cuadrática, sería lo mismo,
más a sub 2 por x a la 2. Y repetiríamos este proceso al orden que nos interese. Es muy sencillo. ¿Hasta qué A lo vamos a llevar? Si es orden 1, pues termina en A1. Si es orden 10, terminaría en A10 por x a la 10. ¿Listo? Entonces, en el caso de para armar las matrices, haríamos lo mismo. Lineal termina en A1. ¿Este qué orden sería? Orden 4. ¿Listo? ¿Por qué? Porque terminan A4. ¿Listo? Es muy fácil de escribir los encabezados de la matriz. Luego de tener los encabezados, vamos a construir todos los elementos que tenemos acá. El primer elemento va a ser siempre n. ¿Y qué es n? N es igual al número de datos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cuento eso? Muy sencillo. Me vengo acá, selecciono, van a ver que aquí en esta celdita aparece el número de filas, ¿cierto? Son 8 filas, son 8 datos. Recuerden que un dato es un par ordenado de X y Y. Siempre van a contar cuántos datos tengo. ¿Listo? Este es el primer elemento. Luego, hacia mano derecha, hacia acá, van a ver que empieza a poner sumatoria de X. Y a la sumatoria de X vamos a ir aumentándole en 1 el exponente. Sumatoria de X a la 2, X a la 3 y X a la 4. ¿Listo? ¿Qué más podemos construir de esta matriz? Las diagonales en sentido contrario, de la parte superior hacia la parte inferior, son idénticas. Si aquí es sumatoria de X, aquí es sumatoria de X. Aquí es X a la 2, X a la 2, X a la 2. ¿Sí? Se repiten las diagonales, llamémoslo secundarias. Esta sería la diagonal principal. ¿Listo? Miren que son totalmente simétricas. Una vez tengo esto, miren que se completa todo. X2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Siempre se cumple ese principio. Para estar seguros de que hicimos bien la matriz, miren que si aquí dice A4, termina en X a la 4 y aquí termina en X a la 8. Y en este caso, miren que aquí termina A1, X a la 1, X a la 2. Este número tiene el mismo numerito de acá y este sería el doble. Con esto podemos armar cualquier matriz de cualquier polinomio. Para armar el vector de constantes, vamos a empezar siempre por sumatoria de y. No importa el tamaño de la matriz. Y luego vamos a multiplicar por x. Entonces, sumatoria de x por y. Y luego, ese x también va a aumentar en 1 el grado. X a la 2, x a la 3, x a la 4. Así se construye cualquier matriz para cualquier tipo de polinomio. Teniendo en cuenta eso, vamos a armar nuestra matriz. Voy a volver a copiar aquí los datos para poder trabajar más cómodos. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear columnas adicionales que representen cada variable que tengamos aquí en la matriz. Olvidémonos un momento de la sumatoria. Entonces tenemos x, está aquí, y está aquí, x al cuadrado, entonces x a la 2, voy a poner aquí para que les quede la relación, x a la 2 y x por y, ¿cierto? Entonces vamos a transcribir solamente estos números que tenemos acá o estas variables, pero sin la sumatoria. ¿Listo? Voy a poner amarillo y muy bien. Una vez tengamos esto, vamos a realizar las operaciones. Dice x a la 2, pues x a la 2. Y arrastro para completar toda la operación. ¿Listo? X por y. X por y. Y vuelve y juega.
doble clic o arrastro para completar la operación. Ya tengo las 4 columnas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora sí vamos a hacer la sumatoria. Va a ser muy sencillo. Nos paramos aquí abajito de esta y donde dice fórmulas van a ver que dice autosuma o sumatoria. Entonces le damos clic acá. Miren que me selecciona todo. Le damos enter. Y vamos a hacer lo siguiente. Le voy a poner un color para identificar que esa es la sumatoria. Un poquito más oscuro. Y una vez tenga el color ya señalado, me paro ahí y lo arrastro hacia mano derecha. Miren que automáticamente hizo las 4 sumatorias. Ya tenemos sumatoria de x, sumatoria de y, sumatoria de x al cuadrado y sumatoria de x por y. ¿Qué sigue ahora? Vamos a armar la matriz. En este caso, A0, A1, listo. Tengo acá, tengo mi matriz de 2 por 2, mi vector respuestas aquí al lado, ¿listo? Y lo vamos a llenar. N es que el número de datos, 8. Sumatoria de x, igual, selecciono este valor. Sumatoria de x, que es el que va acá, selecciono este valor. X al cuadrado, busco acá x al cuadrado, igual este valor. Sumatoria de y, igual selecciono este valor. Listo. Sumatoria de x por y, sumatoria de x por y. Listo. Y ya tengo mi matriz. Vamos a resolver la matriz. Entonces selecciono el espacio por el método de la inversa, igual mmul, m inversa de mi matriz, punto y coma, el vectorcito, control shift, enter. Aquí era punto y coma y puse eso, control shift, enter. Y ya tengo mis valores. ¿Cuál es cuál? Muy sencillo. Copio esto, le doy transponer y estos son mis valores de A sub 0 y A sub 1. ¿Listo? Entonces ya calculé estos dos valores. ¿Qué me falta a mí? Calcular ST y SR. ¿Cómo los calculamos? ¿Listo? En este caso hay que aplicar estas fórmulas que ven acá. Para que nos quede un poco más fácil, voy a cortar esto y lo voy a pegar aquí abajo para poder trabajar aquí al lado. Entonces vamos a poner SR, ST para hacer esto. El R cuadrado no lo vamos a poner acá. ¿Listo? ¿Qué es SR? ¿Y qué es ST? Entonces vamos a empezar por ST. ¿Listo? Nos vamos a olvidar de la sumatoria por el momento. Simplemente es y menos el promedio de todos los y elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer igual, abro paréntesis, y, selecciono mi y, menos, ¿cómo saco el promedio en Excel? Promedio de todos los valores de y, fijo los valores, porque no, cuando arrastre se me enloquecería, otro paréntesis, ¿cierto? Y esto sería el ST para el primer valor. Arrastro. ¿Listo? Ya tengo todos los STs. Para hacer la sumatoria, simplemente hacemos lo mismo de ahorita. Arrastramos. Vamos a calcular el SR. ¿Qué es el SR? Simplemente es el Y que tenemos acá, punto 5, y le vamos a restar el Y que encontraríamos aplicando esta ecuación. Entonces, en este caso, sería algo así. Igual, abro paréntesis porque va a ir elevado al cuadrado. Punto 5 menos A sub 0. Ese hay que fijarlo. Menos
a su 1, ese hay que fijarlo por el x, ¿cierto? Cierro paréntesis y eso lo elevamos al cuadrado. ¿Listo? Y eso me da 13. Arrastro. Muy bien. Ya tengo calculados los SR y los ST individuales. Ahora hay que hacer la sumatoria. Entonces me paro aquí y los arrastro. Una vez tengamos ST y SR, hay que calcular el R cuadrado. ¿Listo? ¿Cómo se calcula este valor? Vamos a aplicar esta formulita, que por error ya la borré, sería esta. Ah, no, aquí estaba. Voy a poner aquí para que no se me confunda. Es ST menos SR sobre ST. ¿Listo? El R cuadrado es un solo número. Lo voy a poner aquí al ladito. R a la 2. ¿Listo? Formato, superíndice a la 2. Entonces, ¿qué sería eso? Igual. ST menos SR. ST menos SR. Dividido ST. ¿Listo? Y eso me da 0.33. ¿Qué significa eso? Que es un ajuste malo. Si yo quiero encontrar el R solo, simplemente sería igual a raíz de este valor. ¿Sí? Normalmente uno esperaría un R de 1. Un ajuste medianamente bueno debe ser por los lados de 0.98, 0.99. ¿Qué significa eso? Que el modelo lineal que nosotros acabamos de aplicar para estos datos no funciona. ¿Listo? Es un modelo que no aplica bien. Y ustedes dirán, profe, ¿hay alguna otra manera de hacerlo en Excel? Sí. Excel tiene incorporado algunos modelos para hacer regresión lineal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Selecciono los datos. Nos vamos aquí donde dice insertar, donde dice gráficos. Normalmente yo escojo dispersión, solo puntos. Y van a ver que me aparece esta gráfica. De entrada vemos que no es lineal porque sube, llega como a un pico y vuelve y baja. Posiblemente sea un polinomio de orden 2 u otro tipo de figuras. Nos paramos en un punto cualquiera. Le damos clic derecho, agregar línea de tendencia y aquí nos va a habilitar varias opciones. Lineal, exponencial, logarítmica, polinómica. Polinomio llega hasta orden 6, potencial. ¿Listo? Vamos a darle lineal. Le vamos a decir que nos muestre la ecuación y que nos muestre el R cuadrado. ¿Listo? Cierro aquí la opción, me paro aquí, lo muevo un poco y se los voy a poner un poco más grande para que lo visualice. ¿Listo? ¿Qué valores nos dio? El R cuadrado, 0.3313. La ventaja de hacerlo por estos métodos es que nos va a dar todas las cifras decimales. Excel lo redondea normalmente entre 3 y 4. ¿Listo? Vamos bien. El azuchero, 0.1552. Nosotros tenemos lo mismo, pero con más decimales. El ASU 1, 0.2788. Entonces miren que Excel también hace lo mismo. ¿Por qué es bueno hacerlo así? Vamos a ver más adelante que hay modelos que en teoría no son lineales ni aparecen aquí en Excel. Yo lo que hago es arreglar los datos para que parezcan lineales y ya puedo hacer esta función directamente en Excel. Es simplemente para ahorrar pasos. Y este es el método de regresión de mínimos cuadrados lineal. Regresión de mínimos cuadrados polinomial, en este caso de orden 4. Vamos a usarlo para encontrar el valor de y cuando x es igual a 8. En este caso tenemos aquí la matriz fabricada, va hasta su 4, entonces tenemos que x a la 4 y x a la 8 son los valores donde va a terminar.
y en la parte de constantes termina en x a la 4 por y. Nuestra ecuación sería esta de acá, y igual a 0 más a 1 por x, más a 2 x a la 2, más a 3 x a la 3, más a 4 x a la 4. Las fórmulas de st permanece igual. El SR cambia, es en la parte que se le resta. En el lineal se resta una ecuación lineal, en esta se va a restar esta ecuación. Y el R cuadrado permanece igual. N sigue siendo el número de datos. Antes de empezar a resolver el método por matrices, vamos a ver cómo lo resuelve Excel. Selecciono los datos, insertar, dispersión, clic derecho en algún punto, agregar línea de tendencia, en vez de lineal buscamos polinomio, orden 4, y le decimos presentar ecuación, ¿cierto? Y R cuadrado. Entonces nos va a mostrar que la ecuación y un R cuadrado en este caso es 0.9996. Quiere decir que este ajuste es mucho mejor que el lineal y se nota inmediatamente. ¿Listo? Es casi, digamos, perfecto, ¿cierto? Está equivocado, ya es en la cuarta cifra decimal. Es un buen ajuste. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer por el método de matrices? Copio los datos. Listo. Genero todos estos datos. Entonces voy a generar x a la 2. Formato. Superíndice. Le doy centrar. Esto es más para que la tabla se vea bien. ¿Listo? Me paro aquí y arrastro. Van a ver que me genera el resto de datos. Quiero generar x por y, entonces y por x es lo mismo. Copio estos tres y aquí le pongo la y para indicar la operación que están aquí en este lado. ¿Listo? Ya tengo mi tabla. Centrar, negrita, la vuelvo y la centro y ya generé mi tabla. Luego hacemos la operación igual x al cuadrado, entonces x a la 2. Para acelerar el proceso voy a copiar esto. Hay muchas maneras, simplemente es ir cambiando el numerito. ¿Listo? Y 8. Llego y arrastro. Ya tengo todos los valores de x. X por y igual x por y. Y por x al cuadrado. Aquí está. ¿Listo? Vamos revisando que estén bien programados. Igual y por x a la 3. Y esto es igual a y por x a la 4. ¿Listo? Completo. Y ya tengo todos mis datos. Luego creo las sumatorias. Voy a fórmulas, autosumas, le doy enter, le pongo un colorcito para saber que cuando seleccione los datos voy a seleccionar esta fila del color y no confundirme y seleccionar de pronto alguna de estas. ¿Listo? Entonces ya tengo todas las sumatorias. Vamos a guardar. Adicional a esto, pues voy a crear de una vez aquí al lado ST y SR en cualquier orden. ¿Listo? Le damos acá, negrita, centrar y ya. Muy bien. Una vez tengo esto, vamos a crear la matriz. Va a empezar en A0, en A1, selecciono los dos, arrastro hasta que me aparezca A sub 4, le pongo bordes, colores y listo. Armo la matriz de 5 por 5. Aquí en esta celda me va a aparecer el tamaño 5 por 5 y 5 por 1, que es el vector de las constantes. ¿Listo? Una vez tengo la matriz hay que llenarlas.
Entonces el primer término es n, que siempre va a valer 8 en este caso. ¿Por qué? Tengo 8 datos. Como estamos trabajando siempre con los mismos, tengo 8 datos. Y vamos a empezar a llenar esto. Como ven, hay muchas maneras de llenar. ¿Yo cómo lo lleno? Cuando son bastantes, lleno primero de acá hacia la derecha. Cuando llego a esta esquina, bajo. Entonces vamos a hacer igual sumatoria de x, igual sumatoria de x a la 2, igual sumatoria de x a la 3, igual sumatoria de x a la 4, igual x a la 5, x a la 6, x a la 7 y x a la 8. Y ya tengo toda esta parte. Esta con la lleno, igual esta, igual esta, ¿listo? Igual esta, ¿listo? Igual esta, igual esta, igual esta. Hay muchas maneras de llenar, mucho más rápidas, pero simplemente es ir explorando, ir conociendo las capacidades de cada quien, ¿cierto? Hay copiar, pegar, hay posibilidad de rastrear fórmulas, se pueden crear fórmulas. Hay muchas maneras de llenar esta misma tabla. Lo único importante es que la llenemos con los datos correctamente, que sea simétrica en estas diagonales. ¿Listo? Una vez tengamos llenos las datos de la matriz, vamos a llenar el vector de constantes. Este sería sumatoria de y, y este x por y al cuadrado, x a la 3 y x a la 4 por y. ¿Listo? Tengo mi matriz. ¿Listo? Una vez tengamos la matriz, la vamos a resolver. Selecciono el mismo espacio, 5 por 1, igual m mul, m inversa de la matriz, punto y coma, vector constantes, cierro paréntesis, control shift, enter. ¿Listo? Como ven, esta sería la solución, y si comparamos con lo que arrojó Excel, nos coincide bastante. Para encontrar el r cuadrado y el SR y el ST, pues aplicamos estas ecuaciones. ¿Listo? El ST sería igual al y menos al promedio de los valores de y, fijo los dos valores, cierro otro paréntesis, y esto a la 2. ¿Listo? Arrastro y tengo los valores de ST. Falta hacer la sumatoria. El SR sería llamar el valor de y menos la ecuación lineal. Y hay dos maneras de hacerlo. ¿Listo? Una es por Visual Basic. Se programa una función que sería llamar todos estos valores, ¿cierto? Y menos todos estos valores, incluyendo el x, sería una ecuación que incluiría 2, 4, 5, 6, 7 variables. ¿Listo? O programarlo directamente aquí en Excel. En este caso lo voy a hacer en Excel para que aprendan otra manera de trabajar. ¿Listo? Igual y menos a sub 0, y cada vez que llame algo de esta tabla lo vamos a fijar, menos a sub 1 lo fijo por x, menos a sub 2 lo fijo por x elevado a la 2, menos a sub 3 lo fijo por x elevado a la 4. ¿Listo? Menos a sub 4 lo fijo
por x elevado a la 4. Ya corrijo el que está aquí, este es a la 3. ¿Listo? Y este es x elevado a la 4. Como ven, se vuelve hasta un poco engorroso programar toda la ecuación acá. ¿Listo? Y esto todo elevado a la 2. Enter, arrastro o doble clic y ya puedo hacer la sumatoria. Listo, arrastro aquí y ya tengo los valores. El r cuadrado, recuerden que sería st es igual a st menos sr dividido st. Y como ven, da lo mismo que nos dio en el anterior ejercicio, pero hecho aquí ya en Excel directamente. ¿Listo? Damos acá superíndice. ¿Cómo podemos hacer esta ecuación de otra manera? La vamos a programar directamente aquí en el Visual. Listo, guardemos para que no se pierda la información. Entonces, al F11, insertar módulo, le voy a poner un nombre que me permita trabajar, en este caso, función de qué, SR, pero SR de quién, de grado 4, listo. Y aquí hay que poner todas las variables que vamos a tener. ¿Listo? Entonces son A0, A1, A2, A3, A4, el valor de X y el valor de Y. ¿Listo? Le doy Enter y vamos a programar la ecuación. ¿Listo? La ecuación que vamos a hacer es igual, abro paréntesis y será y menos a sub 0 menos a sub 1 por x menos a sub 2 por x a la 2. Listo. Voy a empezar a cambiar esto más fácil. Vean que aquí en Visual es más fácil. Pues copio esto y aquí ya pongo, en vez de 2, pongo 3. Vuelvo y lo pego. En vez de 3, pongo 4. Cierro paréntesis y elevo a la 2. ¿Listo? Miren que aquí programar la ecuación es más fácil. Si le damos en algún lado, van a ver que aparece un error. ¿Listo? ¿A qué se debe este error? El símbolo elevado, este gorrito, hay que separarlo manualmente. Es el único problema que hay aquí. ¿Listo? Lo vamos a separar todo manualmente. ¿Listo? Y ya ven que ahora sí lo separa. Recuerden, archivo, guardar como, donde lo quiero guardar, y donde dice libro de Excel, le damos libro de Excel habilitado para macros. Lo llamo regresión y le doy guardar. ¿Listo? Ya esa ecuación me queda lista. Para no borrar esto, se lo voy a poner aquí otra vez, pero calculado con la que acabamos de hacer. Igual, SR, y me preguntaba, este dato, punto y coma, en algunos computadores cambia de coma a punto y coma, en algunos es coma, eso depende de cada computador, de la versión si es americana, o si está en español, o si alguien le cambió la configuración. ¿Listo? Luego me puntaban el X. ¿Listo? Y luego me preguntaban el Y. ¿Listo? Le damos Enter y miren que da la misma respuesta. Aquí va a pasar algo. Si arrastro, ¿por qué no da lo mismo? Porque cambia esto. ¿Listo? Es una manera de tener en cuenta esta función. Tocaría seleccionar otra vez los mismos datos. ¿Listo?
hay algunas maneras para fijar esos datos. ¿Listo? Que sería fijarlos A directamente y arrastramos, ¿cierto? Lo único que quiero que cambien son los X. Miren que esta es otra manera de programar el SR, ¿sí? De una manera más cómoda, ya que en el visual podemos hacer la ecuación mucho más fácil sin equivocarnos. ¿Listo? Y en eso consiste el método del polinomio. ¿Qué nos queda faltando? Calcular el valor de X. ¿Cómo es? El valor de X ya lo tenemos. ¿Cómo calcular el valor de Y? Muy sencillo. Ya tengo la ecuación. ¿Listo? Con esa ecuación, es más, utilicemos el visual para calcular el valor. Entonces vamos a aprovechar que tenemos ya la ecuación, que es que todo esto. ¿Listo? Entonces vuelvo y hago lo mismo. Función, ecuación, grado 4. ¿Listo? Y vamos a poner esto de acá. Lo único que no necesito es que el Y. ¿Listo? De resto es todo lo mismo. Pego, ¿cierto? Y escribimos la ecuación. Entonces, ecuación es igual, y ya la tenemos hecha. Simplemente que no tienen signo menos, sino signo más. Entonces copio esto, le cambio los menos por más, listo. Tenemos la ecuación, le doy guardar, y ahora simplemente, cuando tengo aquí X y Y, voy a poner aquí 8, le digo igual, ecuación grado 4, y me pedían a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, ¿cierto? Tengo mis 4 constantes y la que acompañan las X y la constante independiente, y por último el valor de X. Cierro y le doy enter. Automáticamente ya nos genera el valor. ¿Listo? Esa es la manera de encontrar los datos para regresión polinomial. Esto es información adicional. ¿Listo? Pero el método consiste en llegar a encontrar los coeficientes.